Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Jordi y soy de la Iglesia de Cristo en Sevilla y a mí me han encomendado el taller de hoy y con un tema difícil, un tema complicado, un tema que a veces es la pregunta del millón, ¿no? La gestión del tiempo, cómo gestionar el tiempo. Y también me comentaban, mientras me daban un poquito de información sobre lo que se pretendía en ese taller, es cómo tener una agenda, cómo agendar todas las cosas que tengo en mi día a día, cómo cumplirlo, cómo llevarlo a cabo, cómo ser eficiente en en mi día a día. La cuestión es que eso me generaba ciertas preguntas, ¿no? Y una de las preguntas que venían a mi mente era, ¿realmente es cuestión de tener una agenda mi aprovechamiento del tiempo? Estaba recordando y estaba buscando por casa y me he encontrado con la última agenda que yo tuve en papel. Ahora todo el mundo lo tiene en el móvil, porque al final el móvil prácticamente hoy en día sirve para todo menos para llamar por teléfono. O sea, es lo que menos hacemos, llamar por teléfono. Chateamos, entramos en redes sociales, tenemos nuestra agenda dentro del móvil. Yo tengo ahí mis cosas apuntadas con el hecho de que lo que no hacía mi agenda en papel, que la he traído, es esta, era del 2017, la última que yo tuve. Esta agenda no me avisa, ¿no? En cambio, dentro de mi tiempo, tengo una agenda que encima en el tiempo que yo le marco, 2 días antes, un día antes, 3 horas antes, lo que sea, me avisa perfectamente de que tengo que hacer algo, que tengo que ir a un sitio determinado, que tengo que cumplir con cierta cosa. Y quieras que no, eso es parte del estrés que cada uno tiene y del estrés con el que cada uno vive. Y al final, nosotros somos los que tenemos que gestionar y tenemos que ser dueños de nuestro tiempo. Es muy curioso, no sé si habéis visto alguna vez un cuadro que hay que está reflejado el dios Cronos, el dios del tiempo. Y en ese cuadro es muy significativo la imagen que sale. El dios Cronos sale devorando a sus hijos. Si lo extrapolamos a nuestra vida, tiene mucho significado. ¿Por qué? Porque el tiempo se nos come, el tiempo nos devora. Y el tiempo, que debería ser una herramienta en nuestra vida, se ha convertido en nuestro dueño, se ha convertido en nuestro Señor. El tiempo no depende de nosotros, nosotros dependemos del tiempo. Nos hemos hecho esclavos del tiempo. Y qué curioso que el Señor, una de las cosas que dice que nos quiere hacer a cada uno de nosotros, a ti y a mí, es libres. Entonces, ¿cómo encaja un libre siendo esclavo? ¿Cómo encaja alguien que Dios ha hecho libre esclavizándose a cualquier tipo de cosa? No encaja. ¿Cómo alguien que ha estado esclavizado, que siente esa libertad, decide esclavizarse otra vez? Porque al final nosotros somos responsables de lo que hacemos con nuestro tiempo. Y al final nosotros en nuestros días nos hemos vuelto en personas totalmente irresponsables del uso de nuestro tiempo. Y a partir de ahí entra la gran frase que repetimos tú y yo, y no una vez, ni dos, ni tres, sino infinidad de veces. No tengo tiempo. No puedo porque no tengo tiempo. Estoy agobiado. Estoy cansado. Estoy de verdad muy fatigado. No puedo más. Y miras y dices, es que si tuviera más tiempo, si el día mes de 24 tuviera 25 o 30 horas, pues realmente ese no sería el secreto. Porque seguiríamos llenando el tiempo de muchas cosas que no debemos y nos seguiría faltando tiempo para lo realmente importante. Seguiríamos en la misma dinámica, porque el problema no es el tiempo, el problema es lo que hacemos nosotros con el tiempo. Porque al final, si algo tenemos en la vida es tiempo. ¿Por qué? Porque es que si no, ya no tuvieras tiempo, estarías muerto. Tenemos tiempo. Y tenemos que darnos cuenta que hay tiempo
para hacer todas las cosas. Pero ahí nosotros tenemos que aprender, ¿no? Como dicen en ese taller, a gestionar el tiempo, porque al final es cuestión de tener una agenda, mi aprovechamiento del tiempo. Es cuestión de coger y apuntar aquí todo lo que tengo que hacer durante el día por horas, y si una se me alarga, ¿qué pasa? Empiezan a fallar las otras, se me va, me pongo nervioso, me pongo ansioso, ya no tengo tiempo. Y aún teniendo una agenda, ¿por qué nos es tan difícil de cumplirla? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Mi hijo, yo recuerdo que lo primero que me decían cuando iba al colegio, papá, me tienes que comprar una agenda. Y llevábamos la agenda y tenía que llenar todas las clases que él tenía, todo lo que él tenía que hacer, tenía que apuntar todos los deberes que tenía que realizar. Agenda, 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 agenda. Pero a veces no le daba tiempo. A veces no acababa con los deberes. ¿Y cuál era el problema? La gestión del tiempo. Es muy curioso que en la Biblia hay varios versículos que enlazan dos ideas. Una es el tiempo, la otra es la sabiduría. Entonces, tendríamos que pensar que Dios nos da el tiempo, pero lo que nos dice es que tenemos que ser sabios en cómo utilizar el tiempo. Es algo que tenemos que aprender y necesitamos la sabiduría que Dios da para hacerlo. Dice en el Salmo 90, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñame a vivir de tal forma que sea cada vez más sabio. Enséñame de esta forma. Y la sabiduría, que cuando vamos a la Escritura siempre decimos, bueno, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Muy bien, sí, es cierto, pero ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es vivir en el temor de Dios? El temor de Dios no es miedo a Dios. Siempre decimos, sí, es un temor reverente, pero nos quedamos ahí y decimos, bueno, pero un temor reverente, pero ¿qué implica el temor de Dios? Y el temor de Dios es la aceptación que nosotros hacemos de su revelación, de lo que Él nos ha dejado a nosotros, de su palabra. La aceptamos como realmente es, como nos dice la Escritura a los tesalonicenses en la primera carta, que ellos recibieron la palabra de Dios tal cual era, la palabra de Dios. La cumplo, la obedezco, porque la palabra de Dios no está para saberla solamente, para conocerla solamente. La palabra de Dios está para cumplirla. En eso está la transformación de nuestra vida, donde el Señor por su Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros para cambiar y transformar nuestra vida. Entonces, es esa aceptación de la revelación, ese cumplir y todo eso generando en nuestra vida un comportamiento y una forma de ser que honra y glorifica a Dios. Eso es vivir en el temor de Dios. Entonces, en la pregunta que nos ocupa, ¿mi tiempo honra a Dios? ¿Estoy honrando a Dios con mi tiempo? ¿Cuál es la prioridad en mi tiempo? Porque al final, la gestión del tiempo no tiene nada que ver con la agenda, tiene que ver con tus prioridades. También otro versículo que hablaba de la sabiduría. Dice en Colosenses 4:5, andad sabiamente, sé sabio en tu forma de ser. Siempre dice, andad sabiamente con los de afuera, dice, redimiendo bien el tiempo. Entonces, a partir de ahí, nos tendríamos que centrar en cómo voy a utilizar bien el tiempo. Mirar en nuestra vida. Marcamos las cosas entre lo que es urgente y entre lo que es importante. Y seguro que habéis escuchado esto muchas veces. Pero es vital conocer estos dos conceptos. ¿Y qué entra en lo urgente? ¿Y qué entra en lo importante? Mirad, lo urgente son aquellas cosas que están, que tú no puedes cambiar, que no dependen de ti.
Eso es lo urgente. Yo me levanto, tengo que trabajar, tengo cosas que hacer, algo que ocurre, un accidente, una avería, cualquier cosa que ocurre en ese momento, eso es urgente. Eso es urgente. Y tú, seguramente, si estás estudiando, tienes que ir a la universidad, si puedes, en este tiempo de pandemia, o si no, te tienes que conectar delante de un ordenador a una cierta hora, porque eso es lo que tienes que hacer en ese momento. Pero vuelvo a decir, no depende de ti. Otros marcan eso. Y eso está reflejado en lo que tú haces, en lo que tienes que hacer. Pero cuando marcamos lo importante, no marca lo que hacemos. Lo importante nos ayuda a ser lo que somos. Y Dios está mucho más enfocado en lo que eres que en lo que haces. Porque lo que somos es lo que se tiene que mostrar en lo que hacemos. Pero el Señor nos cambia desde dentro hacia afuera. Y esa es la parte importante. La parte importante es la que tú decides. La parte importante es la que tú tienes que darle un lugar en tu día. Y ahí hay muchas cosas que sí son realmente importantes. Las relaciones, muy importante. Tu tiempo con el Señor, aunque hay algunos que se lo ponen en la agenda. Es muy importante. Tu tiempo, quizás con la familia, tu tiempo con los amigos, lo que te va a hacer ser lo que eres. Esta es la parte importante. Luego es verdad que perdemos el tiempo en muchas cosas que no son urgentes ni importantes. Mirar cuántas horas. El otro día me decía mi hijo que te había bajado una aplicación que le decía cuánto tiempo pasaba en Instagram o cuánto tiempo pasaba en otra aplicación. Y a veces cuando nos paramos y consideramos el tiempo que le damos a todas esas cosas, es enorme. No, pero si es un minuto. Vivimos enganchados a los móviles, vivimos enganchados a las tecnologías, vivimos enganchados al Facebook, al Instagram, al Twitter, al WhatsApp. El WhatsApp es una herramienta buena, pero no sé si te ha pasado a ti, pero cuando te suena el móvil y contestas un WhatsApp, si lo tienes que contestar, por la vez no es urgente, puedes hacerlo más tarde. Pero hay mucha gente que enciende el teléfono y mira si tiene un mensaje sin que le haya sonado el móvil. Y muchas veces miramos el móvil sin que haya nada. Porque lo necesitamos, tenemos que estar, que no se nos vaya eso. Siempre allí, detrás. Y eso genera un estrés y una ansiedad terrible. ¿Por qué? Porque somos esclavos del tiempo. Entonces, lo importante es que veas qué es lo que realmente va a hacer quien soy y otra es lo que tengo que hacer. Pero os repito, porque es muy importante, una parte te viene hecha. Tú no decides en tu clase, en tu trabajo, el horario que tienes, te viene impuesto. En tus clases te viene impuesto. Eso está ahí, pero eso no es el problema de que tú no cumplas con tu agenda. El problema es qué haces con lo importante. Porque al final, lo que va a marcar la vida y tu vida son las relaciones. La gente te va a recordar por quién eres, no por lo que hacías. Eso es lo que marca realmente la diferencia. Y hay un texto muy conocido, que lo citamos muchísimo, que está dentro del Sermón del Monte, en Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas esas cosas? Porque él está hablando del afán y de la ansiedad en ese texto. Ese afán de qué voy a hacer, de qué voy a comer, qué voy a vestir, dónde voy a estar. Afán. No te preocupes por eso. Mirar el aprovechamiento del tiempo no es cuestión de agenda,
es cuestión de prioridades. ¿De dónde está tu corazón? ¿De cuáles son tus prioridades? Mirad, hay una cosa muy clara. En tu día, tú tienes tiempo para lo que quieres. Si hay algo que realmente te importa y la quieres hacer, tú buscas el tiempo y lo haces. Entonces, no es cuestión de no tener tiempo. Es cuestión de prioridades. Ahí es donde marca el aprovechamiento del tiempo. Y el Señor, que es el dueño del tiempo, dice, mira, busca primeramente el reino de Dios. Búscame primeramente a mí. Busca conocerme a mí. Busca conocer mi voluntad para ti. Busca descubrir qué es el plan que yo tengo preparado para ti. ¿Quién eres tú realmente? No lo que la sociedad quiere que seas, no lo que a ti te gustaría ser. Porque muchas veces perseguimos metas que Dios no ha puesto en nuestra vida. Y vamos detrás de cosas que Dios no quiere que hagamos. Y al final, la gente que me conoce sabe que yo hago muchas veces este ejemplo. Nosotros somos como si fuéramos un cóctel. Hay un montón de ingredientes mezclados y tú eres diferente a mí y yo soy diferente a ti y a otro y a otro y a otro. Pero en esos ingredientes que tú tienes en tu vida está todo lo que necesitas para cumplir el plan que Dios tiene preparado para ti. Y ese plan entra en el tiempo de tu vida que Dios te ha dado. Y cuando ese plan Dios lo pone, Dios te da el tiempo para cumplirlo. Lo que pasa es que nosotros llenamos ese tiempo con cosas urgentes o con cosas que son ni urgentes ni importantes. Porque nos enganchamos a muchas cosas y perdemos el tiempo en realmente invertir en los que nos va a hacer crecer, en lo que nos va a ser una persona realmente con unos valores. Porque, como decía un escritor, se tiene que ver en ti. Tú tienes que ser una persona que destaque, no por el valor de tu riqueza, sino por la riqueza de tus valores. Y eso se muestra en quién eres, no en lo que haces, en quién eres. Y el Señor quiere desarrollar tu carácter, tu persona, tus relaciones, primeramente con Él. Y después esa relación que tienes con Él se tiene que reflejar en todo lo demás. La paz que Él nos da se tiene que reflejar en todo lo demás. Cuando dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él lleva nuestras cargas, eso se tiene que reflejar en todo lo demás. Cuando dice que Él nos hace libre, esto se tiene que reflejar en todo lo demás. Somos mayordomos, administradores de nuestro tiempo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas estas cosas, o sea, todo lo demás, os será añadido. Cuando pones a Dios en primer lugar, Dios te da el tiempo de cumplir con todo lo demás. Hace tiempo conocí a un hombre que ya está con el Señor y me admiraba. Porque podéis decir, bueno, Jordi, lo que le estás diciendo está muy bien, pero ¿quién lleva eso a cabo? Espera. Había un hombre que está ya con el Señor. Un hombre estaba trabajando en un ministerio de no parar, tremendamente ocupado. Él tenía que responder a muchas personas, muchas cartas, corregir muchas cosas. Luego tenía un equipo de gente que trabajaba con él. Y fue una de las personas, o ha sido una de las personas que Dios más ha utilizado en mi vida. Y algunas veces yo le llamaba y decía, mira, ¿podemos hablar? Y decía, claro, por supuesto. Y a mí me sorprendía que a veces teníamos un rato, un cuarto de hora, 20 minutos, media hora hablábamos, pero a veces la conversación se alargaba, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y yo cuando miraba el reloj me sabía mal porque decía, a este hombre ya le he perdido el día. Y al final de su día, era un hombre tremendamente eficaz. Porque eficiente es que sabes hacer las cosas y ya está. Pero él sabía cómo gestionar el tiempo. Terminaba el día y había hecho todo lo que tenía que hacer.
Y yo una vez le pregunté, ¿cómo haces eso? ¿Cómo es posible que tú tengas pensado estar media hora conmigo, estés 3 horas y todavía hagas todo? Y él me comentó, mira, no es cuestión de las cosas que tengo que hacer, es cuestión de lo primero que hago. Y claro, yo necesitaba que él me contara, me explicara un poco esto. Y dice, mira, cuando pones a Dios en primer lugar, todo lo demás tiene su sitio. Sin agobios, tiene su sitio. Y Dios te da el tiempo para cumplirlo. Y para que eso haga en ti lo que Dios quiere que haga, que es edificar tu vida, hacerte crecer, hacerte más la persona que Él quiere que seas. Primero, Dios. Ahora, la pregunta que yo quiero lanzarte es, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está? ¿Empiezas el día con Dios? ¿O dónde está Dios? ¿O no está porque no tengo tiempo? Si no tienes tiempo para Dios, no tienes tiempo para nada. Porque el fundamento de nuestra vida es la persona de Jesús y ahí tenemos que ir, vamos, a partir de allí edificamos todas las cosas. Pero si la base, el motor de tu día no es el Señor, no hay tiempo para las demás cosas. No hay ningún tiempo. ¿Dónde está Dios en tus decisiones? Seguro que aquí, al haberlo organizado los jóvenes, hay muchos jóvenes, pero también me tengo que preguntarlo a nosotros, los que somos un poco más mayores, ¿no? ¿Dónde está Dios en tus decisiones? ¿Tú le has preguntado a Dios si realmente quiere que estudies la carrera que estás estudiando? ¿Lo que estás estudiando entra dentro del plan de Dios para ti? ¿O no se lo has preguntado por miedo a que a lo mejor no sea y como es lo que te gusta? ¿Has preguntado eso? ¿Has preguntado a Dios en qué lugar vives? ¿Cómo te mueves? ¿Tú le preguntas a Dios todas esas cosas? Si algo me maravilla de la persona de David es que vemos que antes de salir a pelear, antes de hacer cualquier cosa, le consultaba a Dios, Señor, haré esto, Señor, iré, Señor, subiré. Y el Señor le decía lo que tenía que hacer. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde? Y al final también tenemos que pensar que toda nuestra vida estamos sembrando constantemente. Sembrando. Y sabes, cuando uno siembra, pasa un tiempo hasta que cosecha. Y en nuestra vida cosechamos lo que hemos sembrado antes. Es un constante sembrar y cosechar, sembrar y cosechar, sembrar y cosechar. Y cosechamos mucho de lo que ha sido nuestro no saber qué hacer con nuestro tiempo. Busca primeramente el reino de Dios y lo demás tendrá su lugar. Lo demás vendrá por añadidura. Fijaros, si busco primero a Dios, lo demás viene. Lo demás está ahí. Porque me gustaría hacerte una pregunta. ¿Por qué cuando tenemos mucho trabajo, muchos exámenes, por qué hay tanta gente que lo primero que hace es dejar a Dios porque tengo mucho trabajo? Yo no sé si esto te refleja a ti, pero cuando hacemos eso el trabajo se nos come. En cambio, parar y estar con Dios, hablando con Él, orando, exponle realmente lo que necesitas, exponle cómo es tu día, díselo y Él te dará la dirección para llevarlo a cabo. Una vez, en un campamento, nos hablaron del silencio y nos dijeron que si sabíamos estar en silencio delante de Dios, escuchándole. Y nos hicieron un ejercicio, estar media hora en silencio,
escuchando a Dios. Es una de las cosas mejores que hay, pero más difícil. ¿Sabes por qué? Porque a ti y a mí el silencio nos incomoda. El silencio incomoda. Intentamos llenarlo de cualquier manera. Pero es en el silencio cuando escuchas. Es en el silencio cuando escuchas. No cuando está lleno de ruido. Y como no tenemos tiempo, nuestra relación con Dios se convierte en hablar, 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 y decirle, y decirle, y decirle, y decirle, y pedirle, y pedirle, y pedirle, y pedirle. Y cuando hemos acabado toda esta retahíla, en el nombre de Jesús, amén. Para otra cosa. Cuando es tan importante parar y escuchar a Dios. Ah, es que no sé, ¿lo has intentado alguna vez? Escucha a Dios. Y Dios te dará absolutamente toda la dirección para que lleves tu tiempo. Dice en Efesios 5, desde el 15 hasta el 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis. El andar en la Biblia no es ponerse a caminar, el andar es cómo vives. No como necios, sino como sabios. ¿Y qué diferencia tiene el necio del sabio? Lo dice a continuación. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El necio no sabe aprovechar el tiempo, el sabio sí. El sabio sí. Y luego dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Otra cosa importantísima. ¿Cuál es la presencia de Dios en tu vida? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que el Señor ha puesto para dirigirte, para llevarte a la verdad, para mostrarte todas las cosas, para que sepas todo lo que Dios te ha concedido, para que sepas tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, el que te hace que entiendas lo que estás leyendo? El Espíritu Santo. Entonces, para ser sabio, aprovechar bien el tiempo, tengo que ser alguien lleno del Espíritu Santo. Ahí es donde tengo que trabajar mi relación con Dios. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres sabio o eres necio? ¿Quieres ser sabio? El sabio es el que aprovecha el tiempo. ¿Y cómo puede aprovechar el tiempo? Siendo una persona llena del Espíritu Santo. Es la misma presencia de Dios en tu vida. Ahí está cuando realmente somos buenos mayordomos de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque hay cosas urgentes, sí. Jesús iba por los sitios y había gente que se acercaba, sí. Sanaba a gente, sí. Había momentos que tenía que pararse y hablar con la gente, sí. Le esperaban en una casa, sí. Tenía que acudir, sí. Eran cosas urgentes. Pero Jesús pasaba muchísimo tiempo con sus discípulos, en las relaciones con ellos. Les hablaba, les enseñaba todas las cosas, comía con ellos, dormía con ellos, andaba con ellos. Y el Señor es el que marca la diferencia. No seáis necios, sino sabios, aprovechando bien el tiempo. No seáis insensatos, sino entendidos en qué, en cuál sea la voluntad del Señor para tu vida. Tienes que dedicar tu tiempo dentro de la voluntad de Dios para tu vida. Allí es donde tendrás éxito en tu vida. El éxito, que muchas veces lo marcamos de una forma como el tener, el conseguir, el almacenar. El éxito, según el Señor, es que tú cumplas en tu vida con el plan que Dios tenía para ti y que llegue el momento en el que llegues delante de la presencia del Señor y te diga,
Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Has aprovechado el tiempo. Y mirar el Señor, cuando escogió a los 12, les dio solamente dos cosas. Dijo que Él escogió a 12, una para que estuvieran con Él y dos para llevarlos a predicar, en el capítulo 4 de Marcos. Y este orden es muy importante. Primero para estar con Él, después para hablar de Él. Esta es nuestra vida. Esta es nuestra vida. Entonces, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Vas a escribir en tu agenda desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche aquí esto? Está bien, porque seguramente son cosas que tienes que hacer, que tienes que cumplir, cosas urgentes. Pero tienes que prestar atención a lo que va a edificar tu vida, a lo que te va a hacer persona, a lo que realmente eso es lo que vas a dejar en los que vienen detrás de ti. Y eso es cuando realmente yo tengo mis prioridades claras en mi vida. Y la agenda puede ser más larga o más extensa, pero la agenda tiene que empezar por buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Y todo lo demás que yo coloco vendrá por añadidura. Tendrá su momento. Y cuando pones a Dios en primer lugar, tienes tiempo para todo lo que tengas que tener. Y no solamente para cumplir una agenda, sino para entablar relaciones, para hablar con otras personas, para tener tiempo también para ti que tú necesitas. Y todo eso, no con agobio, no súper estresado, sino con la tranquilidad que el Señor da para cumplir cada cosa. Esto es posible. Esto es posible. Es difícil porque nosotros vamos a un ritmo diferente que el que el Señor va. Pero nosotros tenemos que colocar nuestro ritmo a la forma de andar de Dios en nuestra vida. No podemos adelantarle porque tenemos prisa, porque tenemos que llegar antes. ¿Cuál es la gestión que has hecho hasta aquí de tu tiempo? ¿Cuál es la gestión que harás a partir de aquí de tu tiempo? Entonces hemos visto que no es cuestión de tenerlo todo muy bien apuntado, es cuestión de prioridades. Y al final, tus actividades, a lo que te dedicas, dirá muy claramente lo que hay en tu corazón, lo que realmente es importante para ti. Quizás lo importante para ti sea cumplir y hacer una cosa, otra. Pero eso hará que no vivas. Que no vivas. Entonces, el Señor nos quiere ser personas responsables, por supuesto, con nuestras obligaciones. Pero estamos aquí para vivir la vida que el Señor nos da. ¿Qué vas a hacer a partir de aquí con tu tiempo? Mi consejo, me decían, bueno, tú nos puedes hacer una agenda. Yo no sé lo que tu agenda va a tener. Yo sé lo que tiene la mía. No lo sé. Pero sí algo sé. Si quieres llegar al final, habiendo cumplido, y es más, habiendo tenido tiempo para otras personas, tiempo para hablar, tiempo para aprender, tiempo para edificarte, lo único que sé es que aquí tiene que estar puesto Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ese es el secreto de cumplir, no de agenda, sino de tus prioridades. Y hasta que Dios no sea tu prioridad, te estarás peleando con una y con 50.000 agendas. Pero cuando el Señor sea tu prioridad, Él cumple lo que promete. Y Él ha dicho que si tú buscas primeramente su reino, lo demás tendrá su sitio, lo demás vendrá por añadidura. Que esto sea algo que a partir de aquí marque tu vida y marque la mía. Es un reto también para mí. Que esto sea lo que nos marque, que sea lo que nos defina.
y en todas aquellas cosas que hacemos urgentes e importantes en nuestro día, mostremos realmente de quién somos, a quién pertenecemos, y que se vea que Dios es quien tiene el control de nuestro tiempo, no el Dios Cronos que nos devora, porque Dios quiere hacernos crecer y edificar nuestra vida en el tiempo que Él nos da. El Dios Cronos nos quiere devorar y hacer sus esclavos. Deja de ser esclavo del tiempo. Vive en la libertad que Dios te ha dado. Búscale y todas las demás cosas ocuparán su lugar. Que el Señor os bendiga y os ayude y que realmente vuestras prioridades a partir de ahora estén centradas y descansen en la persona del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, te pedimos que tú nos enseñes, te pedimos perdón, Señor, por ser tan malos administradores de nuestro tiempo. Y te pedimos, Padre, que realmente nos enseñes, Señor, como leíamos, a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, que el tiempo nos haga sabios, no nos haga esclavos. Señor, ayúdanos a buscarte a ti, a ponerte en primer lugar, sabiendo que todo lo demás tendrá su sitio. Ayúdanos a saber descansar en ti. Señor, guíanos y yo pongo nuestras vidas delante de ti, para que realmente, como también leíamos en tu palabra, que aprovechemos bien el tiempo, conociendo cuál es la voluntad, tu voluntad para nuestra vida. Gracias por todo y bendice a cada uno de los que han estado escuchando, bendice nuestras vidas. Y te damos las gracias y pedimos que sigas bendiciendo todo el programa que estamos teniendo en este tiempo. En el nombre de Jesús. Que el Señor os bendiga.